Hoy comenzamos con la unidad 2, expresiones algebraicas y racionales. El primer tema que vamos a aprender son los productos notables. El primer caso que vamos a ver es el cuadrado de un binomio. Como su nombre mismo lo indica, es un binomio elevado al cuadrado. Su definición está dada por el primer término, en este caso a elevado al cuadrado, más o menos, dependiendo del signo del segundo término, dos veces a por b, es decir, el primero por el segundo, seguido de más el segundo término al cuadrado. Vamos ahora a ver un ejemplo práctico del producto notable explicado en este momento. Entonces, como podemos observar, tenemos un binomio elevado al cuadrado. Siguiendo la definición del cuadrado de un binomio, entonces decimos, el primero se eleva al cuadrado, es decir, 3 elevado al cuadrado. En este caso, como el signo del segundo término es negativo, por lo tanto el segundo signo sería negativo, es decir, sería menos dos veces que el primero por el segundo, es decir, 2 por 3a multiplicado por b. Cabe recalcar que el segundo término, en este caso, ya no hay que volver a colocar el signo, simplemente se toma el signo de la definición. Y finalmente más el segundo elevado al cuadrado. Simplificando un poco, nos quedaría 3 al cuadrado es 9 a cuadrado menos 2 por 3 es 6 a b. Finalmente más b al cuadrado. Esta es la manera en la que se resuelve un binomio al cuadrado. Continuamos. El segundo caso que vamos a aprender es el cubo de un binomio. Su definición nos dice que el cuadrado de un binomio es igual al primer término elevado al cubo. En caso de que el segundo término del binomio sea positivo, entonces todos sus signos serán positivos. Caso contrario, todos sus signos serán negativos. Listo, entonces, según su definición nos dice que el primero va a ser siempre elevado, el primer término será elevado al cubo, más o menos 3 veces el primero término elevado al cuadrado por el segundo término, más o menos 3 veces el primer término multiplicado por el segundo término elevado al cuadrado. Finalmente, más o menos el segundo término elevado al cubo. Observar que el primer término va bajando de grado en su exponente según vamos avanzando en su definición polinómica. En cambio, literal b va subiendo de grado conforme avanzamos en el polinomio. Vamos a realizar un ejemplo práctico, el cual lo tenemos ya preparado en este ejercicio. Entonces, el ejercicio es 2x más y elevado al cubo. Yendo a la definición del cubo de un binomio, entonces sería el primero elevado al cubo. Nos quedaría 2x elevado al cubo. En este caso, como el signo del segundo término del binomio es positivo, por lo tanto todos los signos de la definición del cubo de un binomio serán positivos. El segundo término es igual a 3 veces el primero al cuadrado, es decir, 2x elevado al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo término elevado al cuadrado. Finalmente, más el segundo término elevado al cubo. Simplificando, nos quedaría 2 al cubo, me quedaría 8x al cubo. X al cubo me queda x al cubo. Más 3 por 2. Primero vamos a elevar al cuadrado 2. 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 me sale 12. X elevado al cuadrado me queda 12x al cuadrado en total, multiplicado por y. Finalmente, 3 por 2 es 6x, y cuadrado, y más y elevado al cubo.
De esta manera hemos desarrollado el binomio al cubo. El tercer caso que vamos a estudiar es la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, también conocido como suma por resta, tenemos un binomio de similares características con la diferencia que el segundo término entre los dos factores tenemos que resulta ser de signo contrario. Y la definición nos dice que va a ser igual al primer término de ambos paréntesis elevado al cuadrado menos los segundos términos de ambos paréntesis elevado al cuadrado. Un ejemplo práctico lo tenemos aquí en este ejercicio número 3, que sería 3 más a por 3 menos a. Observamos que el primer término es igual y el segundo término es también igual. Condición primordial para poder aplicar este caso. Además, vemos que los signos de los segundos términos son diferentes, por lo cual aplicamos directamente la diferencia de cuadrados y el resultado nos va a quedar 3 al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. El primer término, que es 3 al cuadrado, menos el segundo término, que es a al cuadrado. Resolviéndolo, 3 al cuadrado es 9 y a al cuadrado quedaría cuadrado, finalmente dándonos como resultado 9 a cuadrado. Continuando con los productos notables, ahora vamos a ver la suma y resta de cubos. Para el primer caso tenemos una suma de cubos, para lo cual hay que primero saber cuáles son sus raíces cúbicas. En este caso, la raíz cúbica de a cubo es igual a y la raíz cúbica de b al cubo es igual a b. Una vez conocidas sus raíces, podemos definir a este producto notable. Entonces, su definición nos dice que primero es igual a la suma de sus dos raíces, a más b en este caso, que multiplica a la primera raíz elevado al cuadrado menos a por b, que sería la multiplicación de ambas raíces, y más la segunda raíz elevada al cuadrado. Para el segundo caso tenemos una diferencia de cubos, para lo cual tenemos que conocer primero su raíz cúbica. En este caso sería a para a cubo, y la raíz de b cubo sería b. Listo. Su definición ahora nos dice que es entre paréntesis sería la resta de ambas raíces a menos b, que multiplica a un trinomio constituido por la primera raíz elevada al cuadrado más la multiplicación de ambas raíces y más la segunda raíz elevada al cuadrado, como podemos observar. Hay que distinguir las diferencias entre estos dos productos notables. Entonces, la principal diferencia es que cambia de signo en varios de sus términos. Para el caso de la suma de cubos, cambia el signo en el término medio del trinomio, en la multiplicación de sus raíces. Para el caso de la diferencia de cubos, el signo negativo es otorgado al segundo término que corresponde a la segunda raíz en el primer factor definido para la resta de cubos. Ahora vamos a aplicar estos productos a ejercicios prácticos. Tenemos el ejercicio 1, donde hay que darnos cuenta las raíces cuadradas de ¿quién? De los extremos del trinomio. La raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de a cuadrado es a. Hay que fijarnos bien que estas dos raíces tienen que ser idénticas a las del primer paréntesis. Ahora observamos que el signo del término medio es negativo. Por lo tanto, estamos hablando del primer caso, es decir, es una suma de cubos. Por lo tanto, nos va a quedar como respuesta 2 más 2 elevado al cubo más a elevado al cubo, que nos quedaría 8 más a elevado al cubo. Este sería la suma de cubos definido por esta expresión. Para el segundo caso tenemos
De igual manera que hallar las raíces de 4 sería 2 y de a cuadrado sería a. Observemos que ambos ejercicios son similares, con la diferencia de que el segundo término para el primer factor en la segunda raíz cambia, ya que es negativo. Por tal razón, estamos hablando de una diferencia de cubos, es decir, ese sería el segundo caso estudiado el día de ahora. Por lo tanto, la respuesta nos quedaría, hay que colocar siempre la primera raíz, que sería 2 al cubo menos la segunda raíz, en este caso a elevado al cubo, dándonos un resultado final de 8 menos a elevado al cubo. Esto sería todo por este video, chicos.